La gestión de discos se encarga fundamentalmente de la manipulación, creación, eliminación de particiones de los discos que tengamos en nuestro sistema y gestionar cuando queremos añadir un nuevo disco, pues cómo tenemos que hacer para agregarle particiones, ampliarlas, etc. Entonces, en primer lugar, vamos a trabajar con el disco que ya esté puesto en el sistema y después vamos a ver cómo añadir un nuevo disco en la máquina virtual, añadir un disco duro nuevo virtual, de tal manera que el sistema nos lo reconozca y nos aparezca junto con los demás. Y pues crearle nuevas particiones, eliminarlas o lo que queramos hacer. Entonces, para ello, para hacerlo en Windows, tenemos que ir al botón de Windows de inicio, botón derecho y Administración de discos. Entonces se nos va a mostrar pues la pantalla de administración en donde nos va a mostrar toda la información sobre los discos y las particiones que tenemos ahora mismo. Entonces, en este caso concreto, podemos ver que hay pues un único disco, que es el disco 0, de 70 GB. Y tenemos pues la unidad de CD-ROM que nos aparece aquí en una sección aparte. Entonces, básicamente, lo que nos interesa a nosotros es el disco, en este caso el disco 0. Después agregaremos uno, que será el disco 1. Pues bien, el disco 0 tiene una partición que está reservada para el sistema de 579 megas, formateada con el formato NTFS. Tiene después una partición que es C, de más o menos 50 GB, formateada también con NTFS, y tiene un área de 20 GB no asignada. Esto quiere decir que no es una partición, ahora mismo es una partición, pero no es una unidad seleccionable, no es una unidad en la que podamos volcar información, porque no hay ningún volumen creado en estos 20 GB, lo que dice ahí, no asignado, y por lo tanto al no estar formateado con NTFS o con, bueno, normalmente se utiliza el NTFS, pero se puede utilizar el FAT32, que es el más antiguo, de Windows más antiguos, pues evidentemente al no tener formateado, pues no vamos a poder trabajar ni almacenar datos en estos 20 GB. Por lo tanto, como tenemos aquí 20 GB no asignados, podemos hacer dos cosas, o bien ampliar esta partición C, que por cierto, para seleccionar cada uno de los fragmentos simplemente es hacer clic en cada uno de ellos y aparecerán líneas oblicuas en el que esté seleccionado. Entonces, básicamente, si yo quiero ampliar este de 50 para agregarle los 20 que no tenemos asignados, pues lo que tendremos que hacer es botón derecho y extender el volumen. Entonces, para extender el volumen nos va a salir un asistente en donde nos muestra pues del disco, ¿vale? Del disco en el cual estemos trabajando, en este caso es el disco 0, nos muestra pues la cantidad de megas que están sin asignar. En este caso, pues es los 20 gigas, que es esto de aquí. Entonces, tenemos dos opciones. O aquí le indicamos todo, con lo cual extenderá C con esos 20 gigas, con lo cual C pasará a tener más o menos 70 gigas. O bien, aquí le indicamos menor cantidad, pues por ejemplo, queremos 10.000 y por lo tanto ampliará estos 50 a 10.000, ¿vale? Porque esto es para seleccionar la cantidad de espacio. Entonces, si ponemos aquí 10.000, pues esto lo ampliará en 10.000 y la diferencia, 20 gigas menos lo que nosotros indiquemos aquí, es lo que quedará sin asignar. Podemos hacer eso. Si yo quiero extender C con 10.000 megas, entonces el día siguiente finalizo y al cabo de unos segundos nos aparecerá C con, pues de los 49 y pico pasó a 59 y algo, y aquí quedan pues la diferencia. Por lo tanto, si vemos el explorador de archivos, pues nos vamos a dar cuenta de que ahora, cuando entremos en el sistema, la unidad C ya va a tener un tamaño de más o menos por los 60 gigas, que es lo que hemos hecho. Entonces vamos aquí al equipo
Y aquí tenemos C con el tamaño de 59,1 y no el 49 y pico, que es lo que teníamos antes. Bueno, esto si queremos extenderla, es decir, coger parte de memoria o de disco que no esté asignado y ampliar una partición, en este caso C, ya existente. Si quisiéramos dejarlo como antes, es decir, si nos hemos equivocado y queremos dejarlo igual con 50, esos 10 gigas volver a estar no asignados, es decir, que pase esto a 20 de nuevo, pues lo que tenemos que hacer es reducir el volumen. Esto es lo que se suele tener cuando nosotros, después lo veremos, de hecho, cuando agreguemos un nuevo disco, pero inicialmente pues creamos un volumen con todo y después reducimos para crear particiones, pues, por ejemplo, para tener una partición C para los programas y una partición D para datos, para tener todos los archivos que vayamos creando. Entonces C, reducimos ese volumen, está calculando y nos va a salir una ventana para preguntarnos cuánto queremos reducir. En este caso vamos a quitarle los 10.000 megabytes, que es exactamente lo que hemos ampliado antes. Entonces con esos 10.000 megabytes los quitaremos de C, pero no se perderán, evidentemente, sino que pasarán al estado no asignado, de tal manera que esto que ahora mismo está con 10,23 gigas, pues se ampliará hasta los 20 gigas, que es con lo que comenzó. Entonces ahora está consultando el volumen sobre lo que puede reducir. Evidentemente, si hay ya espacio ocupado, no vamos a poder reducir todo. Siempre va a haber archivos o lo que sea. Por lo tanto, podremos reducir lo máximo lo que tengamos libre, pero no vamos a poder reducir algo que ya tenemos ocupado. Lo que comentaba antes, después de realizar el proceso, vamos a ver cómo insertar un nuevo disco en la máquina virtual, que básicamente será como si compráramos un disco duro, conectáramos con un cable SATA a la placa base y lo reconociera el sistema, ¿no? Pues ya os digo, para tener un disco de respaldo, para crear nuevas particiones o para tener un único volumen, etc. Bueno, como esto está tardando un poco, que está consultando el volumen para ver lo que podemos reducir, voy a parar aquí el vídeo y continuamos después. Ya nos mostró el sistema la información sobre el tamaño de espacio que queremos reducir y nos dice, hay una serie de valores que, por ejemplo, en este nos dice cuál es el tamaño total de la unidad, en este caso C, cuando le quitemos lo que indiquemos aquí. Por ejemplo, vamos a quitarle exactamente esos 10.000 megabytes, que era lo que hemos extendido anteriormente. Entonces vamos a quitarle 10.000, con lo cual nos va a quedar esto de aquí, estos megabytes. Le vamos a reducir. Y lo que debería ocurrir es que C, el tamaño de C debería quedar con 49 y pico, ahí está, 49,43, y los 20 gigas que teníamos no asignados inicialmente, ahora los volvemos a tener aquí. Vale, pues estos 20 gigas que tenemos no asignados, puedo crear una nueva unidad con ellos. En este caso, tenemos aquí la unidad C, la unidad D, pues la siguiente, que será la que nos va a proponer, va a ser la unidad E. Entonces yo podría crear esa unidad de esta manera. Botón derecho, nuevo volumen simple, y en la ayuda, en el asistente, tenemos que indicar, en primer lugar, cuál es el espacio, cuál es el tamaño de este volumen. Por defecto nos propone todo, en este caso los 20 gigas, pero podríamos hacer menos. Por ejemplo, pues yo qué sé, aquí pues podemos seleccionar que queremos, por ejemplo, 15.000. Pues nos va a hacer un nuevo volumen de 15.000, con lo cual los otros 5.000 restantes, más o menos, nos quedará como no asignado. Entonces voy a hacer una nueva unidad que va a ser la E, que va a tener un tamaño aproximado de 15 gigas. Va a ser menos, porque esto no son 15 gigas exactos, es menos, pero más o menos 15 gigas.
Vamos a siguiente, le decimos, podemos seleccionar aquí la letra que queramos para la unidad. En este caso, lo recomendable es seguir un orden. Si tenemos C y D, pues lo normal es escoger la siguiente como la E. Le damos a siguiente y tenemos que formatear, dar un formato a este volumen para poder ser utilizable, para poder agregar datos. Entonces podemos seleccionar el formato FAT32 o el NTFS. Vamos a coger NTFS porque es el formato que se utiliza para los Windows actuales. El FAT32 es un formato más antiguo que tiene una serie de limitaciones, por lo tanto NTFS. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un nombre al volumen. Pues, por ejemplo, vamos a darle pues prueba, por ejemplo. Entonces le vamos a dar un formato rápido. Si no tuviera, en este caso como no tiene datos, pues le podemos dar un formato rápido. Si tuviera datos, pues a lo mejor nos es mejor hacer un formato normal y no tener seleccionada esta opción. Pero para este caso nos vale así. Le damos a siguiente. Nos sale un resumen de lo que hemos escogido, así que le vamos a finalizar y empieza el proceso. De tal manera que esos 15 gigas aparece aquí como RAW en crudo antes de darle el formato y aparecer en NTFS, que es lo que hemos seleccionado. Aquí abajo ya aparece la unidad seleccionable, ya la reconoce, con lo cual tenemos una nueva partición de 15 gigas, que es E, de nombre prueba, y los otros 5 pues quedan sin asignar. Entonces, si ahora volvemos a lo que es el explorador de archivos, pues podemos ver que aparte de C y de la unidad de CD, tenemos prueba, que es la unidad E, que es lo que hemos creado de aproximadamente los 15 gigas. Es una unidad en donde vamos a poder guardar información. Por ejemplo, pues vamos a crear un fichero de texto, prueba, ¿vale? Entonces es una unidad perfectamente utilizable e independiente. Es una división lógica del disco en particiones de tal manera que lo que almacene en C estará aislado de lo que almacene en E. ¿Vale? Esto quiere decir que si yo formateo una de las particiones, pues evidentemente ese formateo solo modificará y solo repercutirá en la partición en la cual lo estoy haciendo. Y eso es la ventaja de tener, por ejemplo, una partición para los programas y una partición para los datos, para los archivos que nosotros creamos. Porque si tenemos que formatear la partición, digamos, de sistema, pues si tuviéramos todo ahí, o hacemos copia de seguridad o perdemos los datos. En cambio, si tenemos las particiones separadas, podemos formatear la partición del sistema, pero la partición de datos estará totalmente sin modificar, totalmente aislada de los cambios que hagamos en la otra. Entonces, otra de las pruebas que también es importante hacer es que lo que tenemos aquí y en la E, en la unidad E, acabamos de crear un fichero. Si yo elimino el volumen, es decir, si yo elimino el volumen, quiere decir que elimino esta información. De hecho, le voy a dar aquí un momento. Entonces, eliminaría los datos que hubiera en ese volumen y me quedaría la partición, ese tamaño, como no asignado. Pasaría a estar de nuevo en el bloque no asignado. Entonces, yo eliminaría el volumen y, evidentemente, perdería todos los datos, salvo que hiciera copia de seguridad. Eso sí lo elimino. Si yo, por ejemplo, extiendo, es decir, yo quiero ahora estos 15 gigas extenderlos para que tengan también estos 5 de aquí, botón derecho, extiendo el volumen, me propone esos 5,35 gigas para poder ampliarlo. Aquí de nuevo puedo poner menos para ampliar, como hicimos antes, para ampliar un poco y que el resto continúe estando no asignado. Pero en este caso voy a coger todo, voy a ampliar, voy a extender E para que incluya estos 5,35 gigas. Entonces aquí lo indico, siguiente, finalizamos y ya tenemos los 20 gigas como una partición llamada E, una unidad E, de nombre prueba y con formato NTFS. Con lo cual, si vuelvo a mirar aquí
en el equipo, pues veré que ahora E tiene esos 20 gigas, todos en la misma unidad. Y que, por supuesto, los datos que tenía no se han perdido, porque hemos ampliado lo que ya teníamos. Tampoco se perderán si yo esto lo reduzco. Es decir, si yo ahora quiero que estos 20 gigas vuelvan a ser pues 15, tengo que reducir el volumen. Entonces, al reducir el volumen, bueno, aquí vemos que puedo reducir como máximo 17.357, ¿vale? No nos deja más de eso, necesita un mínimo. Entonces, pues por ejemplo, voy a reducirle en 5.000, para tenerlo igual que antes. Yo lo reduzco, por lo tanto me va a quedar unos 15 gigas, la original, y va a tener pues más o menos 5 como no asignado. Al hacer esto, ahí lo tenemos, 15 gigas E, por lo tanto si consultamos el equipo, E ya pasa a ser 15 gigas, pero los datos evidentemente seguimos sin perderlos. ¿Vale? Salvo que eliminemos un volumen, salvo que lo formateemos, esos datos continúan estando. Vale, pues una vez visto cómo manejar las particiones, cómo crear, cómo eliminar, cómo asignar nuevos volúmenes, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo agregar un nuevo disco. Lo vamos a hacer empleando la máquina virtual, pero realmente en la realidad sería lo mismo, con el disco duro físico, conectar, por ejemplo, unos SATA, conectar el conector en el disco, conectarlo a la placa y automáticamente, pues cuando volvamos a entrar en el sistema, que detecte ese disco, que nos indique si lo queremos como MBR o como GPT, ahora lo veremos, y pues crear nuevas particiones, nuevos volúmenes, eliminarlo, etcétera, con ese nuevo disco. Entonces partiremos de esta situación con un disco 0 y llegaremos a una nueva situación en la que no solo tendremos el disco 0, sino también un nuevo disco que será el disco 1. Para agregar un nuevo disco a una máquina virtual, en este caso el Windows 10, bueno, en primer lugar hay que desconectar la máquina, si no, no nos va a permitir agregar ese nuevo disco virtual. Por lo tanto, una vez que hemos apagado la máquina, lo que tenemos que hacer es ir a configuración y en configuración, almacenamiento, y aquí nos aparece pues tanto el disco duro que hemos creado inicialmente con la máquina, como la unidad de CD, que en este caso pues tiene la imagen de las Guest Additions. Entonces lo que hay que hacer es agregar un nuevo disco. Entonces para agregar un nuevo disco tenemos la opción de agregar nueva unidad de CD o nuevo disco. Damos aquí y aquí nos aparecen pues una serie de discos que son pues la del Mint, que es la de esta máquina, la de Win 10, que es la de esta, y estos dos que son los que pertenecen a esta otra máquina virtual, a esta otra de Windows 10. Aquí tenemos la opción de añadir un disco, si ya lo tenemos creado y ya tenemos nuestro fichero VDI en el sistema, lo podemos añadir desde este botón, pero nosotros lo que vamos a hacer es crear uno desde cero, crear uno nuevo, y para ello le damos aquí a crear. Entonces al darle a crear nos indica si queremos un tipo VDI, VHD, VMDK. Vamos a coger VDI, que es el formato para VirtualBox, con reserva dinámica. Vamos a ponerle aquí un nombre, por ejemplo podemos llamar nuevo disco Windows 10, por ejemplo, nuevo disco Windows 10, y vamos a ponerle pues por ejemplo 40 gigas, da igual, esto es lo de menos, 40 gigas, entonces le damos a crear y ya nos aparece aquí el nuevo disco. Por ahora aún no está insertado, digamos, no está insertado dentro de, por decirlo de alguna manera, de nuestro ordenador virtual, pero cuando ahora lo seleccionamos, aquí nos aparece. Entonces cuando arranquemos la nueva máquina, pues ya nos aparecerá ahí como insertado. Ya tenemos aquí nuestro disco seleccionado, nuevo disco Windows 10, que tiene 40 gigas, con lo cual ya estamos en disposición de arrancar la nueva máquina, de arrancar nuevamente la máquina. Entonces voy a aceptar aquí, voy a darle
a iniciar a la máquina y cuando esté totalmente arrancada, continuamos el vídeo. Una vez que hemos ingresado de nuevo en el sistema, tenemos que volver al administrador de discos. Es decir, tenemos que ir aquí. Entonces el administrador pues, nos va a mostrar todo lo que teníamos antes y a mayores ese nuevo disco, que será el disco 1, que es lo que con el que tenemos que trabajar ahora. Entonces, en primer lugar, nos dice ahí que ya detectó el disco, es el disco 1, y nos indica que tenemos que usar un estilo de partición determinado, MBR o GPT. El MBR, las siglas de Master Boot Record, registro de arranque maestro, es más antiguo, y el GPT, que viene de GUID Partition Table, que es el nuevo estándar de partición, sustituyendo lo que es el MBR, el antiguo MBR, con los nuevos sistemas UEFI. Entonces, pues vamos a seleccionar el GPT. Nos dice aquí que no todas las versiones anteriores de Windows reconocen el estilo de partición GPT, porque es más nuevo que lo que es el MBR, pero en nuestro caso, Windows 10 pues lo reconoce sin ningún tipo de problema, evidentemente, y lo vamos a utilizar. Entonces aquí nos aparece nuestro disco 1 de 40 GB, que por defecto evidentemente está no asignado, no tenemos nada, ni ningún tipo de partición, ni está formateado, ni nada. Entonces lo primero, si quisiéramos que este disco se comportara pues como si fuera una ampliación, un disco de respaldo de 40 GB, todo con una única partición, un único volumen, pues evidentemente tendríamos que seleccionarlo, botón derecho, nuevo volumen, y por ejemplo le podemos decir que queremos todo, ¿vale? Es decir, todo la capacidad de este disco, que son los 40 GB, que los tenga en este volumen, en esta unidad. Esta unidad que va a ser la F, porque teníamos la E, que era la última que habíamos hecho, y ahora será la F. Formatearlo con NTFS y, por ejemplo, pues lo vamos a llamar disco 1. Vamos a darle formato rápido, siguiente, y aquí está el resumen. Con lo cual, simplemente lo que tenemos que hacer es darle a finalizar. Entonces empieza a darle el formato y nos aparece ya disco 1 F con el formato NTFS, y aquí ya nos muestra que nos lo ha reconocido, con lo cual si vamos al explorador de archivos nos debería aparecer, pues aparte de C y E, pues la unidad F de 40 GB. Entonces volvemos aquí a este equipo y aquí nos aparece F de 40 GB, pues un disco perfectamente utilizable pues para agregar nuevos ficheros o lo que nosotros queramos. Es decir, ya está perfectamente disponible. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer particiones en este disco, pues tendríamos que hacer lo mismo que hemos comentado en el caso del disco 0. En este caso, como tenemos los 40 GB en la unidad F, lo que tenemos que hacer en primer lugar es reducir este volumen. Con lo cual, reduciríamos el volumen. Vamos a decir, por ejemplo, pues vamos a reducirlo. Deseo reducir, pues por ejemplo, 20.000 o 15.000. Vamos a reducir y automáticamente nos quedará los 25 y más o menos los 15 no asignados. Estos no asignados, a su vez, podría crear mi nuevo volumen, pues por ejemplo con 10.000, que va a ser la unidad G. Por ejemplo, lo voy a llamar disco 1B. Y ahí tenemos los 10 GB y los 5 no asignados. Podemos extender esta unidad para tener estos 5 más o mismamente el F. Puedo extender también F para agregar los 5 o menos. Y me quedarían la mitad, me quedaría más o menos 2,5 GB sin asignar. En fin, que lo que podemos hacer ahora es exactamente lo mismo
que hemos hecho con el disco que ya estaba, el disco 0. La diferencia pues radica en que este es un disco duro nuevo que hemos insertado a mayores en nuestro sistema. Es como si agregáramos un disco duro nuevo a nuestro equipo físico, un disco de respaldo para almacenar cosas o para backup o lo que queramos. Y entonces podríamos hacer exactamente lo mismo en ese nuevo disco en términos de particiones, de volúmenes, de reducir pues algún volumen, extenderlo. En fin, podemos realizar todas las acciones que hemos visto sobre los discos.